Shelfie, activa modo spoiler. Modo spoiler activado. Hello, hello. Hola. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿y tú? Muy contento. ¿Por qué? Adivinen. Adivinen. A Porque ver, traemos el capítulo de las Crónicas de Narnia. Yo sé que para mí es algo muy lindo, muy especial, la muy verdad. bien. Entonces, vamos a ello. Vamos a ello. A ver, en términos generales, Fa, cuéntanos de qué va Narnia. ¿De qué va Narnia? Pues nada, tenemos una historia muy infantil, ¿no? Salud. Gracias. Perdón, alergias. La alergia, la Chelvis, la bruja, la perra blanca. La perra blanca. Narnia es una historia infantil, Ok, ¿no? Que yo no la considero tan infantil, pero bueno, luego vamos a ese tema. sí. Es una historia que creaba nuestro maestro y escritor C.S. Lewis, es británico, y justamente nos narra de un mundo diferente al nuestro, paralelo al nuestro, Ok. que justamente está lleno de criaturas mágicas, medievales, hay muchísima fantasía. Tenemos el tema de los tronos, quién tiene el poder, quién no. Y si tú lo ves de alguna forma, podría ser como un GOT Ok. para niños. O más bien, GOT es para adultos, O porque GOT es para entiendo sí. que las Crónicas de Narnia ya tienen bastante tiempo. Sí, ya tiene bastante tiempo. Realmente es una novela muy, muy vieja que justamente muchos escritores han tomado algunas referencias de las Crónicas de Narnia para inspirar sus grandes obras. Y una de ellas, aunque la gente me fune, es J.K. Rowling con Harry Potter. Totalmente. Sí hay algunas similitudes entre el programa y justamente J.K. Rowling sí lo ha anunciado, de que ella sí ha tomado algunas referencias como inspiración dentro de este mágico y hermoso mundo que conocemos como Narnia. Lo cual tiene mucho sentido porque los dos son británicos. Los dos son británicos, Entonces, claro. seguramente a J.K. en algún punto de la vida le dejaron leer las Crónicas de Y Narnia. de ahí tomó la referencia a los mundos mágicos, fantásticos, criaturas mágicas y demás. Y pues bueno, seguramente sí hay conexiones Seguramente y con muchas otras historias. con muchas historias. Pero a ver, ¿cómo está dividido este universo? Este universo está muy completo porque tenemos la saga original, luego tenemos una precuela y tenemos un spin-off. Ok, O sea, realmente es una saga muy completa. La totalmente. saga original se crea con El León, la Bruja y el Ropero. Ese fue el primer libro que escribió C.S. Lewis de las Crónicas de Narnia. Posteriormente se nos viene El Príncipe Caspian. Sí, que a ver, para entrar en contexto, El León, la Bruja y el Ropero entiendo que es la obra tanto literaria como en adaptación fílmica que tiene más popularidad y es donde nos Más. presenta a los cuatro hermanos Pevensie. Sí, es la historia de León, la Bruja y el Ropero es más compleja de lo que pensamos. Pero sí, realmente nuestros papeles protagónicos lo tenemos con los hermanos Pevensie, que está, bueno, ya sabes, es Lucy, Edmund, Susan y Peter, Perfecto. ¿no? Que ellos estamos en plena Segunda Guerra Mundial y justamente estos niños son refugiados a otro lugar, a los alrededores De Londres. de Londres. Y aquí son acogidos por un maestro, el profesor Ketterley, ¿no? El profesor Andrew Ketterley los acoge de alguna forma, por así decirlo, temporal, Claro, y aquí es donde ellos conocen este mundo mágico. perfecto. Ujú. Y entonces, el segundo libro que nos presenta Luis es Es justamente El Príncipe El Caspian. Príncipe Ay, Caspian. ay, ¿dónde Tenemos está? por Aquí acá. está. Ay, no, me suena la cámara. Es Eh, este. y en El Príncipe Caspian se vuelven a reencontrar los cuatro Es hermanos la de Narnia. secuela, ¿no? Ok, Bueno, para irnos un poquito más en orden, en El León, la Bruja y el Ropero, los hermanos Pevensie se enfrentan a un gran mal. Un gran mal que para mí es mi personaje favorito de toda la saga, que es la Bruja Blanca. La Bruja Blanca, pues se apoderó de Narnia durante ciento y tantos años, ¿no? Y donde evitó que la gente pudiera entrar. Porque aparte de que Narnia es como un mundo, también es un país. sí, y creo que ahí es importante destacar que a los humanos que no son de Narnia, si son como
seres muy específicos a los Claro. cuales conocen como hijos de Adán e hijas De Eva. de Eva, Ujú. porque dentro del universo de Narnia no hay humanos nativos como lo somos tú y yo, Aquí, ¿no? exactamente, son muy raros hasta muchos años después que por alguna entrada, unas cuevas, entran los famosos telmarinos. Sí, pero ya llegaremos Ya a ese libro. llegaremos a ese libro. Los hermanos Pevensie ganan contra la Bruja Blanca y gracias también con el apoyo de Aslan. Aslan es una de las figuras más poderosas, si no es que las más poderosa del mundo de Narnia. Es este dios, Sí, ¿no? Representado por un león. claro, que es muy omnipresente, sus poderes Omnipresente, son, todo muy sí, poderoso, a la verga. Y luego, justamente, vencen a la Bruja Blanca, todos los 5 juntos, y los hermanos Pevensie regresan a Londres, ¿no? Ya regresan a sus casas, regresan a la escuela después de la Segunda Guerra Mundial, todo el desmadre, y por alguna situación mágica son invocados nuevamente en el mundo de Narnia. Pero aquí la cronología funciona completamente diferente. O sea, una hora en nosotros prácticamente podrían ser siglos en Narnia. sí, realmente no sabemos cuánto Mm, tiempo transcurre entre un universo y Y el otro. otro, sí, la temporalidad es muy rara. O sea, de hecho, ni siquiera C.S. Lewis lo especifica, Claro, ¿no? Justamente por este detalle. Luego, estos hermanos Pevensie son invocados en Narnia, pero ellos regresan muchísimos años después. O sea, estamos hablando como 1000 años después de los eventos de León de la cuando Bruja. ellos fueron reyes y Reyes y reinas. reinas de Narnia. Y se encuentran con un nuevo reto, que justamente están los Telmarinos en el poder de Narnia, ¿no? Y Archeland y todos estos lados, Sí, que son como los países colindantes del reino de Narnia. Y el príncipe Caspian, décimo, quiere, pues que es el sobrino, pues es expulsado de su reino, ¿no? Porque pues ya el gran Lord Miraz tiene un descendiente, claro. ¿no? Y él se quiere quedar como El trono y con el el poder. trono. Ya sabemos, ¿no? Esos pedos medievales que existían antes. Y con esto, pues con la ayuda de los hermanos Pevensie y nuevamente de Aslan, pues pueden recuperar los dominios de Narnia y darle vida otra vez, no vida, sino como voz a las criaturas parlantes de Narnia, que ellos crean como extintos. Claro. O sea, sí es todo un show muy fuerte, muy creepy. Muy bien. Y los Pevensie solo llegan en esta ocasión a cumplir esta misión y ya después tienen que regresar a Regresar. Londres. Ahí es una estadía muy corta y volvemos a saber de ellos hasta el siguiente libro, que es La travesía del viajero del alba. Ok, pero aquí ya nos cambian un poco la narrativa. Ya no regresan los 4 hermanos Pevensie, Claro. regresan 2, que es Edmund y Lucy. Y sobre todo porque lo que entiendo es que Narnia los invita, por así decirlos, cuando ellos tienen que aprender cosas, ¿no? Para su Es vida. como un match. Exacto. Cuando Narnia los necesita y Ajá, ellos están en un punto que necesitan como aprender. En exacto. esta ocasión regresan con otro personaje que es el primo de los Pevensie, que es Eustace. Eustace le digo yo. Eustace. Eustace es esta persona muy Nefasta, nefata, horrible. whitey chican, ¿sabes? Así, muy... Sí, ujú, ¿no? Y justamente llega a Narnia porque él no cree nada de estas fantasías, él dice que esto es algo para niños tontos, cosas así, y sácatelas, que le dan la lección de la vida porque él pasa por un arco dentro de la historia del travesía muy interesante, que hasta se convierte en un dragón. O claro. sea, es todo un show, ¿no? Pero logran, aquí la historia va enfocada en que tienen que, ¿cómo se llama? Encontrar a los lords que tenía a su amigo el papá del príncipe Caspian, que Sí, fueron como a navegar y descubrir mundos más diferentes por una misión, ¿no? Pero se perdieron, ya nadie lo supo de ellos y tienen que irlos a rescatar, ¿no? Y de esto se va tratando. Luego nos regalan la precuela. o sea, sale El León, la Bruja y el Ropero, o Armario, depende de tu Ajá, traducción. tu traductor. Después sale El El Príncipe príncipe Caspian, Caspian. sale La Travesía del Viajero del Alba, y de Sí. ahí nos vamos al Sobrino del Mar. Sí, y no. Ok, Ahí ya lo empieza a escribir, pero no lo publica, ok, ¿no? Y se va justamente con el término de esta saga, que viene siendo la La Silla última de batalla. Plata y La Última Batalla. Ok, Luego
justamente nos regala el spin-off, que es El caballo y el muchacho, Ok, y de ahí se brinca al principio. ok, Pero desde ese momento que te digo, ya lo está escribiendo. perfecto. Ujú. Entonces, tenemos estos tres, empieza a escribir la precuela y nos regala La silla de plata. Sí. Que La silla de plata seguimos manteniendo un poco la descendencia Pevensey, Sí. pero no. Ya no, ya sí y no. Porque justamente es con Justas y Polly, ¿no? ¿Sí se Que llama Jean? Jill Polly. Ah, había olvidado su apellido. Van ellos dos porque justamente tienen que rescatar al hijo del príncipe Caspian, que aquí está capturado y secuestrado por uno de los más grandes villanos que ha tenido también Narnia, que es la dama de la Sevia Verde, o Sí, sea, la bruja verde, sí. ¿no? Y con esto, pues bueno, se hace todo un show, un merequetengue, y luego nos regalan el Apocalipsis. Que es el libro más difícil de leer de Es un libro Narnia. muy difícil. Ahí es donde yo digo que ya no entra la literatura infantil, porque sí es algo complicado, ¿no? Sí, es muy metafórico, Sí. habla del fin de Narnia, pero que al mismo tiempo es el fin del mundo, pero llegan a una Narnia A más un dos punto auténtica. cero más renovada, Taylor's Exacto, version, todo el desmadre, pero aquí invocan energías muy oscuras, sí, como Tash, ¿no? Que es el famoso villano, ¿no? Como es sí, aquí sí la representación del mal versus Aslan, tal cual, ¿no? Tal cual. sí, Y pues justamente nos explican ahora cómo es el origen del mundo de Narnia con la precuela y el claro. origen de Jadis, que es un libro épico, épico, épico. Sí, el sobrino del Ujú. mago es tal bueno para cuando te quieres Sí, aventar en más detalle de la creación de Narnia. exactamente, Que a diferencia de la última batalla, sí todavía mantiene la esencia de que es un libro infantil, ¿no? Porque exacto. es mucho, los personajes son muy jóvenes, es esta aventura en la que se meten, más toda la aventura de sobrevivir a Jadis, A ¿no? Jadis. Creo que sí, como que retoma un poco el inicio, que le da unidad a la historia que viene después con los Pevens. Y con todo esto, pues estamos hablando de que esta historia es muy vieja, Muy muy vieja. antaña. Pero en el 2000 y fracción nos regalan una actualización con una adaptación. Ok. Una adaptación por Disney, que es El León, la Bruja y el Ropero, póster Pero aquí esta, presente. tengo entendido que es la segunda vez que intentan adaptarla, ¿no? Ya la Es habían intentado adaptar hace algunos años, hace muchísimos años. no, no avanzó a más y entonces Disney retoma los derechos y nos regala esta adaptación. De hecho, había tenido dos adaptaciones Ok, previas, ¿no? Y en todas estas adaptaciones le daban un giro cómico a la historia, como un tipo mago de Oz. claro, pero no Algo tiene nada así. de No cómico. tiene nada de cómico. A la bruja blanca siempre la hacían ver torpe, Ok, tonta, ¿no? y es muy brillante. Y JD es un villano icónico. Que Sí, Tilda Swinton, puff, lo hacen bien. Dios mío, increíble. O sea, increíble. Que creo que aquí, a diferencia de lo que hemos visto con Percy Jackson o ya vimos con Avatar, este no fue un periodo oscuro para Narnia, sino No. todo lo contrario. Al contrario, fueron la época de oro de Narnia. Aquí la franquicia se fue al cielo. Justamente saca a la par de Harry Potter. Claro, Que justamente ven, ay, miren, aquí hay negocio, vamos a hacerlo, vamos a intentar crear la competencia, pero creo que Narnia llegó en un mal momento. A pesar de que fue la época de oro para Narnia, pues al final sí fue eclipsado por Harry Potter, El Señor de los Anillos y este tipo de historias. sí, y no, no era la historia tradicional lineal No, que hacía que fuese muy fácil seguirla, como Harry Potter o El Señor de los Anillos, que en verdad exactamente. todo va en orden cronológico, inicio a fin y ya está, sino que Narnia, por estos saltos que En tiene, el tiempo, es un temporales, poco etcétera. compleja. Sí, complejo. Pero creo que hicieron un gran trabajo. O sea, realmente creo que lo supieron adaptar. Esta película, realmente, para mi gusto personal, supera el libro. Ok, Porque el libro es muy cortito, o sea, lo ves, es delgadito, te lo acabas en una tarde de café, ¿no? Algo, literatura muy rápida, muy ligera, no te da tanto detalle. No es pesado leer así, es Luis. Bueno, esto no. estos inicios no, Estos inicios estos no. inicios no. Y la película nos da muchísimo contexto. Es muy rápida, es muy acelerada, tiene muchísimo detalle de los orígenes, etcétera, y representa, cuidan mucho los detalles del sobrino del mago,
porque pues ya conocen toda la historia Claro, a la hora de adaptarlo, que eso no sucedía con Harry Potter ni, ¿sí me explico? claro, tienen el universo ya cimentado. Ya cimentado, ya conocen y da la oportunidad de cuidar todos estos detalles por si en algún futuro iban a extender este universo. Ok. Y yo también diría que esa película tiene varios momentos muy épicos. O sea, yo pienso en Mucho, la película y sí, recuerdo perfecto sí. cuando se están preparando para la batalla y hay una toma del mapa y el mapa se convierte en el terreno real mientras está Sí. sonando la banda y ves a Peter muy épico con todo su ejército dispuesto a enfrentarse a Jadis. Es que por donde veas, esta Es película es épica. una joya. O Sí, sea, ver a Jadis manejando un trineo con osos polares sí, te saca completamente del contexto, sí. ¿no? Y sí, tiene momentos muy épicos. Creo que la imagen está muy bien cuidada. El soundtrack es hermoso. Para Espectacular. mi gusto es uno de los mejores soundtracks que han existido y existirán. Y pues el elenco es perfecto. Y entonces le va muy bien a esta peli y tenemos una segunda, bueno, más bien la adaptación de una segunda historia, De que una es, segunda y una tercera parte, El Príncipe Caspian y La Travesía del Viajero al Alba. bueno, pero ahora llegaremos a la travesía porque ahí sí hay una fractura Sí, importante que aquí hay se que fractura contarles. mucho, sí, 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 sí. Pero entonces llegamos a Caspian, al príncipe Caspian, y se nos integra al elenco Ben Ay, Barnes. guapísimo, hombre, si me estás viendo, un beso en el fundillo. Ok, Sí, es muy guapo. muy guapo. Yo aquí siento, y ya tú me dirás, que es donde se nos empieza a caer un poco la Sí, sí cayó. adaptación. Ujú. Porque hasta el momento habíamos tenido la historia de estos hermanos, era un tema muy fraternal entre ellos, el amor, cómo evolucionan sus relaciones, más aparte de todo lo que pasa en Narnia. Y llegamos a Príncipe Caspian y sí se nos empiezan a acentuar algunos conflictos que más adelante van a ser importantes, como Susan y Lucy, Exacto. como Peter no queriendo escuchar a sus hermanos porque se cree el rey de los reyes, como este tipo de cosas. Dego, sí, claro. Pero bueno, está Caspian, que al final Caspian es quien los invoca, ¿no? Entonces él no esperaba recibir esa ayuda, pero Claro. la agradece. Le agradece a la vez no. Al principio era muy renuente porque pues obviamente no sabía qué tipo de ayuda iba a recibir. Solamente le dijeron, si tú soplas este cuerno vas a recibir ayuda, pero solamente Exacto. hazlo en una situación crítica. Y lo hace cuando va a ser a punto de ser desvivido por parte del ejército de su tío, Sí. ¿no? En esta situación llegan los hermanos, pero imagínate el pedo mental que han de tener los hermanos Pevensie. Yo siempre pienso eso, o sea, vivieron ya una vida, o sea, Sí. ya eran adultos Y los en obligan a Narnia ser y los niños. vuelven a obligar a ser niños y volver a crecer. Por eso es la actitud de Peter de que, a ver, no, o sea, ya no puedo pensar como niño, Claro. ¿no? Es un niño, un adulto en un cuerpo de niño, Ujú. ¿no? Porque ellos no olvidaron absolutamente nada, Exacto. ¿no? Y luego, madres, regrésalos otra vez a Narnia, pero en este lapso que están haciendo, pues ya nadie los recuerda, como los reyes, o sea, sí los recuerdan, pero la visión que tienen de ellos es de que los abandonaron, Claro. ¿no? No todo No lo que que los salvaron de no que los Jadis. salvaron de Jedi, sino que ellos abandonaron Narnia y por eso Ujú, Narnia llegó a las ruinas, ujú. ¿no? Y pues Caspian dice, pues es que ahora son nuestros tiempos, Claro. ¿no? Ya avanzamos, tienen que superarlo. Y si van a ayudar, ayuden, si no, váyanse, ¿no? Porque ellos no pueden gobernar algo que ya no existe. Claro. ¿Sí me explico? Y eso es como que la gente ya no empezó a entender, ¿no? La recepción, a pesar de que le fue bien en taquilla también al Príncipe Caspian, no tanto como la primera, pero sí le fue bien en Sí. taquilla, fue justamente que la gente ya no empezaba como a entender el hilo de la historia. Y es por eso que empezaron a incluir a la Bruja Blanca un poquito más. Sí, como en algunos En flashbacks o algunos las veían por flashbacks o ahí. cositas Sí. así, porque tenían que crear un villano, porque no se entendía bien el Lord Miraz. Ok. Ojo, es una historia infantil, pero complicada para un niño y muy infantil para un adulto. Sí, y creo que también terminan de revolver la premisa Ujú. al meter forzadamente este romance de Susan con Caspian. Sí, estaba como que en el libro jamás sucede. Nunca, ni Nunca siquiera hay sucede. ni una tensión sexual, nada, Nada. nada. Eso lo vemos hasta el caballo y el muchacho de que están obligando a casar a Susan con Sí, el príncipe Rabadash. Pero eso es un spin-off y es
muchos años después, ¿no? Cuando Susan es una mujer, Es una adulta, es una claro. adulta, ¿no? Sí, aquí realmente creo que para mí ahí fue donde terminó de perderse un poco el asunto, Un poco, porque si sí. de por sí ya estaba medio raro, de no estoy Confuso. entendiendo, está confuso, pues ahora me metes esta historia de amor que sabemos que no va a ir a ningún sitio porque Susan tiene que regresar y Sí. Caspian tiene que seguir con su vida, Su vida, justamente. entonces se queda ahí en un sinsentido construyendo a nada. Sí, está medio bizarra esa relación y justamente nos lleva a la tercera adaptación, Que es ahí donde viene una fractura importante. porque ya no siguen mucho la historia del libro. Pero, y aquí creo que también tiene que ver con que Disney cede los derechos. A Walden Media Ah, y a Fox. ajá, justo. Ujú. Entonces, pues, sin la supervisión y seguramente sin el presupuesto de, Disney, de claro. Disney, entonces pasa a manos de otros creativos, de otros ejecutivos, que si bien mantienen al cast original, porque eso sí, Lo o sea, bueno, dejaron, mantienen a Caspian sí. y A Edmund, a Lucy. a Edmund También Depp, sale Susan en pequeños flashbacks y exacto, a Justas. Sí, pero ya el tono no es el mismo. exacto, O sea, la magia sí cambió, ¿no? Desde la imagen que iban sí, cuidando, todos los pósters, todo lo que nos estaban regalando cambió, pues sí fue salto un raro. breakup muy raro de entre una parte de la saga y la otra. Y esto destruyó completamente la saga. Y además, porque creo que, a ver, La travesía del viajero del alba es un libro complicado porque suceden muchas cosas. Ya sabemos Ujú. que en adaptación eso siempre es un problema, que creo que no supieron resolver bien. Y entonces ahí se empiezan a como hacer una bola de nieve de, ya tienes este romance fallido de Susan y Caspian, ¿ok? Ya regresan, se van, no sé qué, vuelven Lucy y Edmund con su primo a donde está Caspian y de repente Caspian pues ya sale con esposa de ese libro, o sea, Está, bueno, de esa película, sí, está como muy que raro. súper raro. Sí, y justamente un factor muy importante que a lo mejor la gente desconoce son Piratas del Caribe. Claro, Piratas del Caribe entra en fuerza con Walt Disney y la travesía del viajero al alba iba a ser como una confusión, porque a pesar de que son historias completamente diferentes, son contadas desde un mismo arco narrativo, que es el mar, los barcos y todo la esto, aventura, la aventura, y Disney no lo quiso mezclar. Dijo, claro, o una u otra, claro, ¿no? Y decidieron apostarle a Piratas del Caribe. que apostaron bien. Apostaron completamente bien. Tristemente para los fans de Narnia, pues no fue nuestra mejor apuesta. Y con esto, la saga concluye. Pero Disney seguía reteniendo un rato. Bueno, Disney slash Fox seguían reteniendo un rato Los los derechos. derechos. Si no los soltaban, no los soltaban. Se vence la licencia que vendió la compañía Luis. Y hasta el 2000 y fracción se nos da a entender de que Netflix es la que obtiene los derechos. Muy a la par de cuando Disney se hace los derechos de Percy Jackson. O sea, Exactamente. fue justo por la transacción por las mismas Pero fechas. solamente se anunció. Nada más dijo, tenemos los derechos y Veremos qué hacemos. vamos a ver qué nace después, ¿no? Y así estuvimos bastante tiempo sin saber qué estaba sucediendo con Narnia. Inclusive los mismos, el legado De Luis. de Luis decían que pues ellos no sabían en qué estaba, o sea, ya no estaban siendo en parte involucrados en el proyecto, ya no estaban como, ¿qué está pasando aquí? Hasta hace apenas unos cuantos ayeres, que nos dan la noticia de que la persona que va a hacer cargo de este proyecto, que no sabíamos si era serie o películas, hasta apenas lo sabemos, es Greta. Greta Gerwig, la misma que hace Muchachitas, que hace Barbie, etcétera, Exacto. ¿no? Y solamente nos dan de que ella está relacionada con el mundo de Narnia. No nos habían dicho que ella la iba a dirigir, solamente que estaba en el rol creativo. Sí. Y justamente hace apenas escasos 2, 3 meses, nos confirmaron que ella va a ser la directora del proyecto oficial y no va a ser una serie como la gente intuía. Este formato, ¿por qué? Porque Es mucho presupuesto. tristemente la historia es muy corta y adaptar una temporada por libro no nos da. No, se haría muy Sí, tedioso. sería muy tedioso, mucho tiempo, nos meterían mucho
Baja. contexto, ajá, si me explico, le harían lenta la serie. Sí. Y decidieron firmar un primer contrato por 3 películas. La gente se pregunta, ¿Cuál ¿cuáles es? van a ser? Vamos a empezar nuevamente con el que, ojo, la tienen muy difícil. Sí, Superar esta joya, la sí. primera, la tienen completamente difícil. O sea, yo no sé qué va a hacer Greta para superarlo. Es por eso que no creo que empiecen con el León, la Bruja y el Ropero. Ok, Yo ¿crees que van a siento, empezar con el sobrino del mago? yo siento que nos van a introducir el sobrino del mago. Porque no hay otra forma de iniciar el mundo de Narnia si no es con cualquiera de estas dos. Sí, no, otra sería un sinsentido. No tendrá sentido. Así que la apuesta inicial es, y la teoría es de que El sobrino del mago va a ser la primera película adaptada, si no es de que adaptan las dos películas, los 2 primeros libros en una sola película. Creo que eso Siento que podría eso es lo que funcionar. podría funcionar para que puedan superar esta obra magistral, Necesitan darnos algo más. algo mucho más, ¿no? Y con esto entran 3 personas muy importantes dentro del proyecto. Una, no tengo bien los nombres, tengo un video en mi TikTok hablando de esto justamente, Ajá, pero estas 3 personas, uno es el director de la compañía de C.S. Lewis, ok, que también estuvo involucrado en el eh, desarrollo anterior. en el desarrollo anterior, ¿no? De hecho, en todas las adaptaciones, en todas. ¿Quién Pero fuera él? sí, en todas las adaptaciones de Narnia, él ha sido parte importante. 2, entra el ex director de Narnia, Andrew. Ok, O sea, entra en alguna parte del proceso, ¿no? Y la otra persona es parte de los mismos creadores del universo de Harry Potter, ok. de productores. Así que podemos tener, no es Chris Columbus, son productores. Sí, pero al menos ya hay cierta garantía de que hay gente que sabe lo que está haciendo detrás de este proyecto. Y con Greta que, ojo, es un as en el marketing. Sí, O sea, mucha gente podrá diferir el punto de vista de Greta porque esto es una historia realmente religiosa, si lo quieres poner, sí, cristiana, sí. ¿no? Y pues esta mujer es no nada que ver con con un entorno más, ¿cómo le podemos decir? Más convencional. Sí, y es que creo que más bien el tema aquí en específico es que Greta viene de una trayectoria cinematográfica donde todos sus protagonistas son femeninos, lo cual está muy bien, no hay ninguna crítica, pero eh, tiende a relegar hasta cierto punto al personaje masculino en un Justo. papel secundario, que está bien cuando tu prota es una mujer, pero aquí se está enfrentando al reto de que tiene dos hombres y dos mujeres que son protagonistas de la película y que de cierta forma tienen que cargar en un peso similar lo que está pasando en la historia, porque cada uno juega un papel muy Completamente. crucial Sí, claro. en lo que pasa en Narnia. Peter dirigiendo a todo Narnia para ganarle a Jadis, Edmund con el tema de su traición, Susan intentando hacer... Es que Susan nos da un arco muy Sí, interesante, ¿eh? no Muy sé cómo feminista, explicarlo, que sí, al final Greta lo puede explotar sí. realmente a la visión de C.S. Lewis. Y Lucy, que es como al final la voz cantante de la familia, diciendo sí, crean, sí, crean, sí, crean, sí, crean. Y tienes personajes femeninos muy fuertes como la Bruja Blanca, pero Sí, personajes muy fuertes masculinos, por llamarlos o etiquetarlos en un género como Aslan, ¿no? En el género sí, masculino, ¿no? Que realmente es omnipotente, no tiene un género. sí, creo que Pero, ahí es donde está el reto de Greta, o sea, que y es, yo siento que es su reto, porque ya la sí, gente la encasilló totalmente. en la parte feminista. Y si ella quiere seguir, pues, avanzando en este tipo de proyectos, se tiene que abrir mucho más. Sí, sobre todo porque no son proyectos de ella, o sea, Exacto. casi todos los anteriores sí habían sido adaptaciones, Güey, se lo que entiende quieras. Barbie, ¿entiendes este icono feminista? Lo No, y entiendes. Mujercitas, que es una historia de Mujercitas. mujeres y Sí, da unas cosas increíbles, pero creo que acá está pisando un terreno que no es su zona de no confort. es su zona de confort. Entonces, habrá que ver qué es lo que hace. Yo tengo algunas dudas en el balance de la historia, Sí, porque creo que si lo tocas uno de más u otro de más, se te cae la historia. O sea, tienes que ser muy cuidadoso en cómo presentas a tus cuatro protagonistas, porque no es que uno sea más que el otro, fuerte que el es otro. todos Cada son, quien tiene todos son. su importancia. Así es. Pero bueno, este proyecto apenas está en desarrollo y todavía nos hace falta pues bastante tiempo. Justamente, y a partir de este mes empezaron en preproducción.
Así que vamos a estar recibiendo muchísimas noticias de ahora en adelante, filtraciones, lo que sea, así como quien dice modo spoiler activado, se nos viene muchísimo. Y hay gente que se está pronunciando en el cast. Hay mucho chisme. Y la primera, tú vas a ser una de las más contentas, adivina quién es. ¿Quién es? Dime un nombre. ¿Pero de dónde? ¿De qué otro universo? Sale en Dune, sale en Mujercitas, Ay, bueno, sí, sale... que ya le habían dicho. A la Sí, Miss Flo. a la Miss Florence Pugh, Pugh. sí, se pronuncia Sí, así, Florence Pugh. sí. Ella le solicitó a Greta un lugar dentro de Narnia. ¿Qué rol? ¿Quién sabe? Pero Que le den a Jadis. sí la veo en JDs, la A verdad, Joy Jadis. yo la conocí en persona. Yo la conocí en persona No y la nos neta, presumas. ay, Dios mío, sí es guapísima y siento que sí da las vibes. Florence Sí, podría ser una gran Jadis. una gran villana, con una buena dirección podría ser una gran villana. Sí. Otro de las personas que están sonando y también es parte del círculo de esta Greta es Timothy. ¿Y a dónde lo metes? Yo seguramente siento que lo podrían meter como el señor Tom Luce, algo así. Ah, claro. ¿Sí me explico? Sí. Como algo... Porque sabemos de que todos los directores crean como que su squad. Por ejemplo, Tim Burton no salía de John Depp, de Helena Bonham esta... Sí, Carter. ¿sí me explico? Sí. Siento que Greta está haciendo lo mismo. Lo cual no está mal porque tienen ya una Una fórmula química, y una una química. fórmula, sí. Habrá que ver cuáles son las elecciones. Yo sí creo que todos los niños van a ser nuevos. Sí, O... pero déjame te digo que una persona ya se pronunció al respecto. Y a mí me encanta, a mí me encanta. A ver, estamos creo que pensando en la misma persona. Sí, es nada más y nada menos que nuestro hermoso Peter. ¿Cómo se llama? ¿William? William Moseley. William Moseley. Él ya se pronunció al respecto de que le encantaría volver. O sea, obviamente no va a regresar como Peter. Por supuesto que no, Obviamente ya es un anciano. que no, ya es más vieja que yo. No, no es cierto, somos como de la edad. Ya se pronunció al respecto que le encantaría regresar al set de Narnia. En lo que sea, como sea. Podría ser el maestro. Él podría ser el maestro. No, creo que es muy joven para ser el maestro. Bueno, pues. Pero yo creo que, no sé, si podría interpretar al tío de Miraz. Sí me explicó, un papel muy secundario, como un cameo. Totalmente. Algo, sí me Sí. explicó. Pero es un golpe en la nostalgia. Es, por ejemplo, Draco Malfoy quiere regresar a la serie de Harry Potter. Siendo Lucius Malfoy. Siendo Lucius Y Malfoy. sí, sí lo queremos. Y pero ya estamos seguramente grandes. ya estamos grandes y seguramente es uno del cast que le ha sido muy fiel a la saga y seguramente algo le van a dar. Sí. ¿Sí me explico? Pero creo que hay mucha emoción por este proyecto. Sí, yo estoy. Creemos que está en general en buenas manos, Sí. pero eso tampoco asegura que vaya a ser un buen producto. Hay que esperar Exactamente. a que lo tengamos. Pero fíjate que Netflix, con sus últimas adaptaciones, ha escuchado a los fans. Le apuesta muy a lo seguro. Con mucha calidad, que creo que Le está dando calidad a este tipo de proyectos y no está forzando nada. Nada que no se tenga que forzar. ¿Sí Claro. me explico? Así que yo creo que Netflix es una buena plataforma el día de hoy para hacer adaptaciones. Sí, a mí también me gusta. Así que, pues, veamos. Veamos, pero pasando a una nota un poco más personal. Ok. Yo tengo curiosidad. Ok. ¿Cómo conociste Narnia? Ay, creo que ya lo conté. Lo conté en el primer capítulo de modo spoiler. Para mí Narnia representa algo muy hermoso dentro de mi vida. Porque fue justamente lo que me inculcó a la lectura. Ok. Yo no estaba pasando por mi mejor momento en la infancia y para mí Narnia fue refugiarme en un mundo. Claro. No sé, fue como mi zona segura al pasar yo por muchísimas cosas y al estar en este mundo, yo era parte de. Así que yo lo conocí y justamente lo conocí porque mi hermano es muy fan de Harry Potter Ajá. y vamos a las premieres y todo esto. Mi otro hermano era muy fan de Yu-Gi-Oh! Y yo quería tener algo mío. ¿Sí me Ok. explico? Y una vez unas amiguitas me invitaron al cine, mi mamá no me quería dejar ir, fui al cine como clandestinamente y salí enamorado. Salí enamorado de la Bruja Blanca y desde ahí yo la más fan. La más fan de Jadis. Fan de Jadis, sí. Muy bien. ¿Tú cómo conociste Narnia? Creo que justo un poco similar en un tema de primero llegó Harry Potter a mi vida, llegó en forma de pelis y después libros. Y en ese mismo tenor, pues sale Narnia, voy a ver Narnia, así me vuela la cabeza y yo digo, ¿qué es esto? Quiero más, ¿no? Entonces,
pues ya sabes, como niñito que apenas empieza a manejar el internet y con supervisión adulta y Sí. así, ajá, pues te enteras de que son libros tal y entonces pues pedí los libros. Quedé muy sacada de onda cuando me compran el primero y era El sobrino del mago y yo no entendía ¿Qué está qué está pasando? Eso no pasando. fue lo que ya vi en la película. Exacto. Pero Ajá. entonces, pues ya ahí ves, así al final del libro, el sobrino de mago forma parte del universo de Narnia, que son 7 libros, y ahí te los pone, Sí, ¿no? sí. Entonces, justo con las ediciones anteriores, que De fueron de Salamandra. Salamandra, que Ujú. fueron las primeras que yo Ahí tuve. tenemos una. Sí, más bien aquí están todos, justo. El libro verde, me acuerdo de ese. Ajá. Y aparte, eran como muy bonitos porque traían, pues, tipografías que veías en la peli y así, Sí. ¿no? Entonces, pues nada, al final recuerdo que decía justo acá atrás todos los títulos Y dices, aquí y soy. dije, bueno, no estoy perdida, solo no he llegado a la historia que ya vi. Ajá. Entonces lo leo, los primeros 5, o sea, los primeros 5 me parecieron fabulosos, así me enamoré de La travesía de Viajero del Alba, pero cuando llegué a la Silla de Plata, sí, como que dije, ¿qué es esto? Esto está muy difícil para mí. O Sí. sea, ¿Qué no, edad tenías? pues cuando salió Harry Potter, yo tenía como 11, 12 Has años. de tener como 13, 14 años Ajá, cuando como 13 o llegaste. 14 años cuando... Sí, ¿no? Y es complicado. O sea, Ajá, es lo que les digo, para sí, ser infantil es una lectura ya más avanzada y para ser sí. adulto sí está muy infantil. O sea, como que ahí sí es Luis, se nos confundió poquito. Sí, pero creo que te lleva bien de la mano, pero sí hay un salto muy brutal Sí, entre el quinto y el sexto que sí. dices, ¿qué onda? Y bueno, el séptimo es un quítate que ahí te voy Sí. con metáforas cada 3 páginas. Desvivisiones y Dios mío, sí. Sí, pero creo que así fue un poco. O sea, me enamoré mucho de los libros. En ese momento no fueron como el top de mi cabeza porque estaba Harry Potter como Sí, ocupando claro, mucho sí, espacio de mi sí. cabeza. De mi random. Así Ujú. es. Pero sí, o sea, Narnia fue una historia muy bonita y ya después, más adelante me topé con Luis, con otros escritos que no tenían nada que ver con Ok, Narnia, sino sí. ensayos y otro tipo de cosas. Y reafirmé que a mí el señor me encanta cómo escribe. Sí, definitivo. Entonces, y que defiende mucho la fantasía como género, que defiende que la fantasía es muy importante para los niños. Entonces, en una época en la que la fantasía era menospreciada. O Sí. sea, porque ahorita sí es como de, ¡wow! Fantasía, Game of Sí, Thrones, sí, sí, Outlander, sí, sí. Definitivo. Romantasy, todo lo que viene. O sea, como que ahorita Estaba sí, muy adelantado para su época. sí, pero cuando escribió esto, pues prácticamente la fantasía era muy menospreciada. Entonces, Y se iba a la tuvo que seguir. defender. Y esto iba a seguir, iba para largo, Sí. porque se venía el libro de Crónicas de Susan, ¿no? Que ese libro iba a ser muy fuerte, porque Susan iba a regresar al mundo de Narnia de una forma mala, Ay, no. para tener su redención, Claro. ¿no? Que tanto decía C.S. Lewis. De Sí. hecho, J.K. Rowling hizo un comentario muy comentado, controversial acerca del final de Susan, ¿no? Y justamente la gente le empezó a cuestionar de que, a ver, tú chica no eres nadie para venir A decir cosas de de Luis. Luis, ¿no? Cuando tú has hecho lo mismo o peor, Ok, ¿no? Así que sí va para largo y yo creo que nos iban a dar ya un Narnia más maduro, claro. pero pues el señor se nos desvivió. En Ay, paz Luis. descanse. Ay, Luis, ¿para qué te nos En metes? paz descanse. Y simplemente nos quedamos con esta hermosa historia que ahorita la trae Grupo Nelson. La trae Grupo Nelson y está sacando unas ediciones tan más hermosas que ustedes no saben, que Sí, son las ilustraciones originales de Paulina Vines, que están increíbles. Y aparte son unas ediciones de bolsillo que las... sí. Pero eso no es todo. También nos dieron este tomo en español, porque ya existe en inglés. Ok, Digas, este librote que es de Narnia, son todos los libros juntos. Y traen unas ilustraciones, unos mapas que dices, esto es la gloria. Y si ustedes no lo saben, lo van a sacar también a color. Vean nomás qué chulada. sí, ahorita Fa nos está enseñando todos Así. todos los mapas. Está hermoso, Sí, nada más nos están escuchando en su auto. así que, Grupo Nelson, neta, no dejen de sacar ediciones. Esto se va a ir para arriba. Los amamos. Sí, vamos a tener desde el 63, Desde son el las portadas. 63, Sí, sí, o sea, son sí, las portadas originales y por primera vez a color. O sea, neta, están increíbles, increíbles. Qué pero pues bueno, hermoso. creo que Narnia nos va a dar mucho de qué hablar Mucho para los contenido. próximos meses.
hasta que sepamos qué va a pasar con la peli, cuando Aquí los estrena. estaremos informando de todo el chisme que se nos viene de las crónicas de Narnia. Se nos viene Y mucho. si quieres saber más de las historias de Narnia, pues síguenos en nuestras redes secundarias en TikTok. Y pues bueno, hay muchísima información, porque neta, son historias increíbles. Si te gusta la magia, este es tu mero mole. Tu lugar. Este es tu lugar. Exactamente. Pero bueno, ya les iremos contando, ¿verdad? Y con lo último, vamos con lo bueno, lo malo y lo raro. Ok, dale. Para ti, ¿qué es lo mejor Hoy. de Narnia? Creo que lo mejor está por venir, o sea, Sí. pero en un sentido de, yo leí estos libros a lo mucho un par de veces hace mucho tiempo, pero creo que son esos libros que se redescubren cada vez Que los lees. que los lees, porque los lees desde otra perspectiva de tu crecimiento que te hace ver Sí, ya más cosas maduro, más, en los ajá. libros que antes no te importaban, ¿no? En un tema, pues sí, antes solo eres el niño de la aventura y, ay, qué hermoso, hazla. Sí, güey, pero ahora lees El sobrino del mago y ves de Ajá. cómo el profesor, bueno, Sí. no, el malo, el padrino, ¿no? Secuestra a estos niños para que vayan a Narnia con engaños y así. Dices, güey, qué turbio. Exacto. ¿Sí me explicó? Ajá. Sí, entonces ahora los tengo ahí en la lista de pendientes para volver a reencontrarlos, pero creo que esa es parte de la magia que tiene Narnia. Si no, no seguiría siendo una historia tan vigente tantos años después de haber sido escrita. Exactamente. Para mí lo mejor es Jadis. Se sabe. Güey, si me conocen saben que yo soy así fan de estas mujeres malas, poderosas y demás. Y Jadis es mi máximo, o sea, mi top de villanos y demás. Y de ahí va lo malo. Su malo es su muerte, güey. O sea, siento que la disfruté tan poco. Ya. ¿Sí me explicó? Sí. Que siento que hubiera sido un gran villano tan icónico que le hubieran dado más oportunidad de vivir. De ser mala. De ser mala. Para ti lo malo. Creo que lo malo es justo que me costó un poco conectar con la historia por este cambio de personajes que tienen. Okay. O sea, como que en los primeros dos, o sea, León, la bruja y el armario y el príncipe Caspian, pues al menos te dicen van a estar los Pevensie aquí yendo y viniendo siempre por siempre jamás. Ajá. Y después cortan como ese hilo de la historia y no es que los quiten, pero los van modificando. Ya no son protagonistas. Exacto, y aunque hay una progresión que tiene lógica, creo que a mí eso fue lo que me hizo o me costó trabajo empatizar, ¿no? Okay. Porque al final no, se va a escuchar muy raro, pero no tienes que apostar por los personajes, tienes que apostar por Narnia. Entonces tienes que apostar a que siempre vas a volver a una historia en Narnia que te va a enamorar porque sabes que están los animales parlantes, que está la magia, que están todos estos conflictos, pero sin tener que casarte con un personaje. Y creo que eso a mí me pareció difícil. Ok. Sí. Muy buen punto. La neta sí está interesante. Para mí lo raro a ver. Es, no me vayan a funar, ni me vayan a cancelar, pero es el fandom de Narnia. Ok. El fandom de Narnia está muy ligado a la religión cristiana y a esta historia mágica la están sí o sí casando con la religión cristiana. Cuando realmente es una historia de fantasía. Sí, tiene muchísimas referencias de la Biblia, lo que tú quieras, como muchísimas otras obras literarias de fantasía. Como Dune, como... Todo, o sea, todo tiene referencia. Pero siento que realmente esto se convirtió en un anexo de la Biblia para estos fans. Ok. ¿Sí me explico? Y tú tienes una opinión diferente, ¿no? Tú tienes una opinión de más de fantasía, más una historia, más algo así, y el fandom te funa. Ok. ¿Sí me explico? Es complicado, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Greta es traer a nueva gente al fandom. ¿Sí me explico? Para mí eso es lo más raro de todo el universo de Narnia. Creo que no lo había pensado, o sea, de toda mi vida de fandoms. Sí, de tanto fandom. Ajá. Creo que nunca me he encontrado con el fandom de Narnia. O sea, no sé si están escondidos debajo de las rocas. Como narnianos. No sé si están en otro plano, si hay que entrar por un armario, pero creo que realmente a mí nunca me ha tocado toparme con el fandom de Narnia, lo cual me parece raro. Siendo una historia que tiene tanto tiempo, creo que no es un fandom tan visible. Claro. Eso me parece raro ya de entrada, no lo sé. Ok.
Pero bueno, al final como que yo entiendo bien de dónde viene, o sea, al final no puedes separar, o sea, la realidad es que no puedes separar al autor de la obra, o sea, Claro, la obra va a definitivamente. reflejar Sí, quién es el autor, exacto. o sea, tal vez a la inversa no funciona, pero la obra Sí, siempre va a reflejar quién es el autor. exacto. Em, entonces, pues era normal y era natural que unos libros escritos por una persona que también se molestaba en hacer teología y filosofía Sí, tuviera ciertos tintes de la claro. religión que profesaba Lewis, ¿no? Junto con el resto de sus amigos, los otros, Tolkien, ajá, todos y todos, demás. Chesterton y así. Creo que lo raro, nada más es eso, o sea, como el encontronazo de esta historia no es lineal. La Ajá, cronología la cronología. es lo más raro. Exacto, creo que para Sí. mí eso es lo más raro y creo que lo más raro de todo Narnia, así que en verdad cuando lo empecé a leer dije, ¿qué es esto? No estoy entendiendo nada, esto no es español, esto es otra lengua, que Ujú. alguien me lo traduzca, es el burro con la piel de león. Ay, O nos sea, fuimos al último libro. para mí Mm, eso fue lo más raro y yo creo que de ahí empecé con el pie izquierdo con ese libro con esa historia. porque todo me pareció raro, todo me pareció difícil, todo me pareció confuso. Ujú. Pero creo que eso es lo que diría, esto sí es lo más raro que tiene Narnia. El Tashland. Y Ujú. que la gente se lo creyera. Sí. ¿No? Sí, que también es una paradoja de la Biblia y todo este Sí, no, desmadre, el no. falso Mesías Sí, y sí. todo este desmadre, pero pues se entiende y sí, es muy raro, es un lenguaje complicado de interpretar, así que tenemos una gran misión, o sea, tenemos un gran reto, Greta. Tú tienes que tropicalizarlo a un mundo de fantasía entendible sin inclinar la balanza a un lado ni al otro. Exacto. Porque está muy complicado. Gran reto, aceptaste, chica. Gran reto. Aceptaste. Pero As- bueno, ya les as- estaremos diciendo, ¿no, Shelfie? exactamente, Shelfie, tú, la perra blanca. Perra blanca. Que se desvivan todos, ya. Me Sí, sí. encanta su nivel de maldad. Ay, que nos eche un poco de Sí, hielito, ay, que está sí, que está haciendo haciendo mucho calor. calor Aquí aquí en el set. Sí. Pero bueno, esto es todo por el capítulo del día de hoy y nos estamos viendo en el próximo. Hasta la próxima. Shelfie, desactiva modo spoiler. Modo spoiler desactivado.